¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 11:30, las 10:30 si nos están viendo desde la Comunidad Canaria. Seguimos con la información en directo aquí en Bloomberg Televisión. Vamos a hablar ahora del mercado de divisas, donde el euro está recuperando niveles que no veíamos en unos cuantos días. Para ello tenemos con nosotros aquí en el estudio 1 de Bloomberg Televisión a don José Manuel Pazos, estratega de gestión de riesgo de divisas de Internacional de Gestión Financiera, IGF. Señor Pazos, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Ha acabado ya la corrección del euro en el mercado de divisas? No, estrictamente no se puede hablar de un final. Ha habido una corrección ya muy intensa, una corrección que ha sido particularmente intensa en estos dos últimos meses. Eso se nota obviamente más con el dólar. Y esa corrección nosotros creemos que todavía tiene por delante, se ha abierto una ventana temporal que nosotros creemos que todavía no se ha cerrado. Dentro de esa corrección tendremos a su vez correcciones intermedias, pero no podemos dar por finalizado el proceso de corrección bajista del euro, que creemos que todavía se prolongará. ¿Qué niveles objetivo a corto y medio plazo manejan ustedes en IGF? Bueno, niveles objetivos en términos del movimiento de corrección tal y como ahora lo estamos viendo, posiblemente sean movimientos que se adentren con cierta profundidad en la zona de entre los 1,10 y los 1,15. Es decir, hay que contar con esa posibilidad. Nadie que esté pensando en la relación euro-dólar debe de pensar que estamos cerca del final del proceso. Es más, hay que contar con la eventualidad de que ese proceso todavía se pueda profundizar algo más. Y en términos del movimiento tal y como lo concebimos dentro de este ejercicio, es muy probable que ese movimiento todavía tenga objetivos en la zona intermedia entre los 1,10 y los 1,15 en relación al dólar. ¿Dónde están los niveles de resistencia y de soporte? Ahora mismo quizá el más importante es el que está permitiendo que el dólar se haya relativamente estabilizado durante unas semanas en las proximidades del 1,19, 1,20. Son valores que ya en el inicio de la corrección se pensaban como valores objetivos y efectivamente están actuando como valores de soporte. Y esos valores de soporte posiblemente dejen paso a un siguiente nivel de soporte, que es el siguiente que uno tendría que valorar en la ruptura de los niveles en los que están manejando hasta ahora, que sería la zona de los 1,17. Para concretar una respuesta a su pregunta, valores de soporte son la zona del 19, valores de soporte son la zona de 1,17, y esas zonas son las que va a costar al mercado testar y superar en su caso. Es donde vamos a encontrarnos fundamentalmente periodos de estabilidad relativa, porque siempre estamos hablando de que el dólar se está moviendo en una situación de aparente estabilidad porque estamos precisamente a las puertas de esa zona de soporte importante de los 1,19. El proceso, por tanto, de rebote que hemos visto para el euro los últimos días se enmarcaría dentro de este proceso natural de corrección a la baja en cualquier caso. Es correcto, se asemejaría a procesos semejantes que se han producido en otros momentos del tiempo y son procesos que en estos momentos sirven para depurar algunas de los indicadores técnicos que el mercado considera como indicadores de advertencia de al menos una situación de estancamiento en el proceso de recuperación que ya llevamos viviendo desde los máximos del mes de enero. ¿Vamos a ver el tipo de interés del Banco Central Europeo en este año? Bueno, ha habido enorme debate en estas últimas semanas a este respecto. Yo creo que ahora de cada 10 analistas seguramente 9 contestaríamos que no. Es decir, es algo que quizá no sería tan estrictamente, ese ratio no sería así quizá hace unas semanas, pero yo creo que después de los últimos comentarios por parte de responsables del Banco Central Europeo, del último informe en concreto del mes de julio que ayer conocíamos, se nos hace muy complicado que ese proceso vuelva otra vez a aparecer en el mercado con probabilidad y yo diría que la respuesta en estos momentos hay que trabajar fundamentalmente con la hipótesis de que no va a mover nuevamente los tipos de interés. Siempre hay que dejar un espacio a una sorpresa, pero desde luego el escenario más probable con el que creemos que hay que trabajar es que no habrá un nuevo recorte en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. ¿Ni siquiera hayan entrados en 2006? Bien, claro, estamos en un momento, nosotros creemos en la economía mundial que no podemos dar por definitivo y por cerrado ninguna posibilidad, pero hablando en términos de probabilidad, que al final es lo que a una persona le importa, yo diría que es muy improbable que en el 2006 los tipos se reduzcan, es muy improbable. En la medida que además pueda continuar el proceso de depreciación del euro, que siempre es un elemento añadido a la hora de moderar las condiciones monetarias, pues a nosotros se nos antoja muy complicado que, no haciéndolo en el 2005, se pueda proceder en el 2006. Tendríamos que ser muy pesimistas sobre la economía europea para contemplar ese escenario. Lo acaba de mencionar usted en alguna manera. ¿Está actuando el descenso del euro como una bajada de tipos de interés, de hecho? Así es, efectivamente. En términos generales tendemos a
Esto, en fin, seguramente sería discutible según el analista al que usted le hiciese esta pregunta, pero tendemos a interpretar una depreciación, y concretamente en relación euro-dólar, porque no dejan de ser las grandes divisas de referencia, un 10% de modificación en una relación cambiada del euro-dólar puede suponer, en el caso europeo, un impacto de alrededor entre 0,75 y 1 punto en movimientos bien de contracción, bien de relajación monetaria. Evidentemente, en este caso, la depreciación del euro lo que está es actuando de alguna forma como un sustitutivo, ¿verdad?, de esa posible descenso que se ha evaluado y que yo le descartaba antes como probable. ¿Y en Estados Unidos hasta dónde va a subir el precio del dinero la Reserva Federal? Bueno, ahí sí que las respuestas son más claras. Basta ver lo que contestan a esta pregunta los mercados de futuros. Los mercados de futuros con un tipo de interés básico ahora del 3,25 nos están diciendo con una probabilidad que raya al 100% que tendremos los tipos al 3,75 y con una probabilidad del 80% que tendremos los tipos al 4%. Ojalá las respuestas sobre los tipos europeos fuesen tan claras, ¿verdad? En cuanto al tempo, al ritmo, ¿vamos a ver esa misma política de 1/4 de punto en cada reunión? Sí, yo creo que la Reserva Federal está actuando con cautela. La economía americana es una economía que, como sabemos, tiene desequilibrios estructurales importantes y, por lo tanto, esos desequilibrios estructurales exigen que las políticas monetarias se hagan con cautela, dentro de un concepto de gestión de política monetaria muy propio de la Reserva Federal y posiblemente no comparable en absoluto en este momento, ni siquiera a medio plazo, con lo que pueda ocurrir en algún momento en Europa. Es una economía mucho más dinámica y, por lo tanto, los procesos de ajuste de política monetaria necesitan hacerse de una forma más pausada en términos de cuantía, pero más constante en términos de responder a los datos que se van conociendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que los tipos de interés es muy difícil que salgan de la senda en la que hasta ahora hemos tenido, de una subida paulatina, de 1/4 de punto, cada una de las 6 semanas que la Reserva Federal se reúne para analizar la situación. No hemos percibido cambio que nos permita pensar en algo distinto. Se habla mucho de esos desequilibrios estructurales, usted mismo nos ha mencionado, de la economía estadounidense, se habla mucho del doble déficit, pero si nos fijamos en el gráfico vemos como el dólar ha ignorado ese problema, ¿no?, tanto en déficit por cuenta corriente como en déficit comercial. ¿Cuál es el impacto real de este asunto en el mercado de divisas? Bueno, es uno de los grandes datos del mercado. Es decir, tenemos en el mercado a lo largo de cada mes tenemos el dato de empleo con el que iniciamos cada mes y el dato de balanza comercial con el que vivimos el mediado de cada mes. Es un dato que yo recuerdo en mis 20 años de profesión en esto siempre ha sido el eterno dato, es decir, el dato principal para justificar cualquier movimiento de dólar. Lo marca en el calendario, ¿no? Así es. Déjame que le diga una cosa. La media de déficit del año pasado, del año 2004, de la economía americana, y hablamos de ese déficit comercial, ha sido 54.000 millones de dólares mensuales. Los primeros 5 meses estamos en 57.000. Es decir, la variación del año pasado para justificar una depreciación del dólar a 1,36, pasar de 54 a 57, que en estos momentos así justificarlo, verdaderamente a cualquier economista nos resultaría difícil establecer unas correlaciones entre evolución de tipo de cambio. Lo que no cabe duda es que el déficit en Estados Unidos es un problema muy importante, porque es un problema que genera un potencial desequilibrio sobre la tasa de crecimiento. Entonces, es una excusa estupenda para que en el mercado, pues en algún momento, pues se tomen posiciones que pueden tener un componente más especulativo que de otro tipo, pero desde un punto de vista, por ejemplo, de un director financiero que tiene que hacer su gestión de riesgos, el déficit comercial tiene la obligación de seguirlo, pero seguramente a la hora que se publique puede perfectamente estar comiendo, porque no se va a jugar nada esencial a un dato que se publica. Con eso no quiero quitar importancia al déficit, porque evidentemente la tiene y es mucha la que tiene. A consecuencia de los atentados de Londres de la semana pasada vimos una fuerte apreciación del franco suizo como moneda de refugio. ¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo para la divisa helvética? Bueno, el franco suizo, y particularmente desde la perspectiva de un gestor de riesgos, es una divisa pues de las que nos deja dormir relativamente tranquilos. Es una divisa que efectivamente tiende a concentrar compras de una forma intensa en momentos de inestabilidad, en momentos de tensión, en momentos en los cuales se pueda percibir algún tipo de amenaza. Es evidente que con lo que ocurrió la semana pasada en Londres, pues era normal prever, nada más conoces las primeras noticias, que eso iba a suponer una tensión alcista sobre el tipo de cambio. Pero también, por otra parte, tenemos el hecho de que, bueno, desafortunadamente hasta este tipo de noticias los mercados reaccionan cada vez también con más calma. No sé si eso es una buena cosa o no. Entiendo egoístamente que así se puede considerar, pero en cualquier caso yo creo que el franco suizo es una divisa que tiene un control muy importante de su movimiento cambiario por parte del Banco Central de este país, ajusta los tipos de interés de una forma permanente y además lanza mensajes al mercado de lo que quiere es estabilidad. Entonces, lo normal nuestra idea es que es una divisa que va a tender a apreciarse ligeramente contra el euro, pero en todo caso seguramente no saldremos mucho de la relación 1.5, por dar una respuesta concreta a lo que usted me pregunta. Alrededor de esa zona es donde nos estaríamos moviendo. Así es.
Pues don José Manuel Pazos, estratega de gestión de riesgo de divisas de Internacional de Gestión Financiera, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vamos a ver cómo efectivamente se desarrolla el segundo semestre de este ejercicio 2005 y cuál es el escenario en el que se está moviendo el mercado de divisas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.